Bendito sea Dios. El tema de hoy es tomar decisiones drásticas por causa del amor a Dios. Y vamos a ver a qué se refiere. Oremos. Padre, gracias te damos en este día. Que tu buen espíritu sea ministrando nuestras almas, Señor. Que tu buen espíritu sea abriendo nuestros corazones a esta palabra poderosa. Que tu palabra tiene mucha sabiduría, Padre. Y somos parte de esa sabiduría, Señor. Limpia a tu pueblo y a todos los que van a escuchar esta enseñanza, Dios. Que el poder del Espíritu Santo purifique, quema todo lo que impida, Padre, que el pueblo entienda tu palabra, que el pueblo obedezcamos tu palabra. Rompe cadenas, rompe esas cadenas, rómpelas en el nombre de Jesús. Que la sangre de Cristo limpie todo el ser de tu pueblo, a la iglesia de Cristo en la tierra, Padre, en el nombre de Jesús, y que tus ángeles ministren esta reunión, Padre, y pronto lo tendremos, Padre, por fe, en un lugar, Padre mío, para danzarte y adorarte, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Entonces el tema de hoy es Amén. tomar decisiones drásticas, y vamos a ver en Esdras, amados hermanos. Yo voy a leer Esdras 10, del 1 al 3. Dice así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme la ley. Versículo 11 y 12, hermanos, estése atento. Dice: ahora pues, dad gloria a Dios, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos de las tierras y de las mujeres extranjeras. 12. Y respondió toda la asamblea y dijeron en alta voz: así se haga conforme a tu palabra. 15. Dice: solamente Jonathan, hijo de Asael, y Jaasías, hijo de Tikba, se opusieron a esto, y los levitas Mesulán y Sabetai les ayudaron. 17 y 19 dice así: y terminaron el juicio de todos aquellos que habían tomado mujeres extranjeras el primer día del mes primero. Y el 19 dice: y dieron su mano en promesa de que despedirían sus mujeres, y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Amén. Aquí hay una enseñanza muy maravillosa, hermano. El pueblo de Israel, cuando vinieron de Babilonia, amados hermanos, emigraron de allá a través de Edra, a través de Nehemías, a través de todos estos siervos, amados hermanos, primeramente de Zorobabel. Amados hermanos, ellos llegaron y empezaron a hacer la iglesia y todo eso, a armar los muros, el altar, todo. Pero después empezaron a hacer cosas que era contraria a la palabra de Dios, hermanos. ¿Qué hicieron ellos? Se casaron. Y muchos que estaban ya casados con judías se divorciaban y se casaban con mujeres extranjeras, amados hermanos. Que Dios había dicho en la ley que no lo hagan, porque si no iban a desviar como desviaron el corazón de Salomón más adelante, que usted ya lo verá. Amados hermanos, entonces vemos porque este pueblo que ya está aquí regresando es un pueblo de la restauración, un pueblo que ya pasó el gobierno de todos los reyes, amados hermanos. Entonces esta gente ya era testiga de lo que había hecho Salomón y lo que le había pasado a muchos reyes, a mucha gente, amados hermanos, que había desobedecido el mandamiento de Dios. Por eso ellos Nehemías, porque él iba y venía, él se iba por un tiempo y regresaba por otro tiempo, porque no nos olvidemos que él era el copero del rey, amados hermanos, y cuando él regresó, él había dejado consagrado al pueblo, y después que él regresó otra vez al pueblo, amados hermanos, vio que había una corrupción tan grande, amados hermanos, que tenían ya hijos de mujeres paganas, y esos hijos tenían dos lenguas, tenían la lengua del país extranjero, no hablaban el judío, no hablaban el arameo, no hablaban el hebreo, nada, hablaban el idioma pagano de estas mujeres, amados hermanos. Y fue una tristeza, una indignación tan grande para
Nehemías, que él en un momento, creo que traje esa cita bíblica donde dice que él se arrancó los pelos, hermanos. Se agarró las barbas, dice que era un dolor, amados hermanos, que había entrado en su corazón. Porque ¿por qué, amados hermanos? Porque la descendencia pura judía de Israel se iba a perder. Por eso es que ellos se apartaron de los samaritanos, porque los samaritanos era una mezcla de extranjeros con judíos y tenían a Dios como su Dios y también a los demás dioses paganos. Y por eso es que pidieron que se divorcien, que echen a esas mujeres, que las manden a sus patrias. Y los hijos de estos judíos que habían tenido con esas extranjeras, también que los manden allá con ellas. Fue dura, amados hermanos, esta decisión, pero era por causa que ya lo vamos a ver, amados hermanos. Dice, ¿por qué tenían que despedir a las mujeres extranjeras y a sus hijos? Escuche, dice, se le informó a Esdras que los repatriados se habían casado con personas extranjeras. Entre los culpables se encontraban, mire, miembros de la familia del sumo sacerdote y oficiales civiles. Era una violación de la ley de Moisés en Deuteronomio 7 del 1 al 5. Usted va a encontrar que dice que lo prohibía, no por prejuicios raciales, sino porque llevaba a la idolatría. La confesión entristeció grandemente a Esdras, rasgó sus vestidos y se arrancó los cabellos y se sintió angustiado. Se dio cuenta que la continuación de la existencia misma del pueblo escogido, dice, dependía de una reforma inmediata y completa. O sea que tenía que hacerlo ya, hermanos. Él tenía que tomar la decisión ya de hacerlo. Apenas él se enteró, amados hermanos, tenía que hacer esto que haga el pueblo. Entonces, los que no quisieron se opusieron, muchos de ellos, de los principales, se opusieron más. Porque no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino del... Nunca se olvide, hermano. Usted puede ver que el pastor violó al niño, que el pastor se robó la plata, que el pastor se fue con una hermana. Hermanos, la Biblia nos manda a poner los ojos en Jesús, no en el pastor, no en el hermano, no en el gran predicador que hace milagros, que hace maravillas, que gana almas. No, hermano, porque el que murió por nosotros en la cruz del Calvario se llama Jesús. Y vamos a ver otro ejemplo, amados hermanos. Ahí en Números, capítulo 25, del 1 en adelante, ¿qué dice? Vamos a verlo. 25, 1 al 11, dice, moraba Israel en Sitín. Estése atento, hermano, para que pueda entender, porque si usted se distrae un momentito, no lleva el hilo. Dice, moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos. Mire, ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno aquello de los vuestros que se han juntado con Baal Peor, que era un dios pagano, amados hermanos, un ídolo. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finis, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alació, hermanos. Cuando estaban en la cúpula, amados hermanos, dice que ahí fue y a ambos los traspasó, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. ¿Y qué hizo Dios? Dice, y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finis, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Miren, hermanos, cómo es importante. Aquí los padres tenían que matar a los hijos y los hijos a los padres que estaban en desobediencia con Dios, hermano.
porque aquí tenían que, era cada uno de su grupo, porque eran tribus, amados hermanos, tenían que matarlo. Dios daba la orden porque, hermanos, ya no estamos en ese tiempo, ahora es muerte espiritual, pero en el tiempo que se habló esta palabra era duro el carácter de Dios porque era importantísimo mantener la pureza del pueblo escogido de Dios, hermanos, porque si no, nosotros en este tiempo no hubiéramos entrado a esta consagración, hermanos, no hubiéramos entrado, amados hermanos, a este conocimiento, si no se hubiera preservado en ese tiempo, amados hermanos, la pureza del pueblo de Dios, no se hubiera transmitido esa pureza, porque el evangelio es santidad, hermano. El evangelio no es hablar, predicar, hablar bonito, hacer milagros, no. El evangelio es vivir la palabra, hermano. Aunque usted no haga milagros, o sea, Dios a través de usted, pero usted vive en santidad, sin la cual nadie, dice la Biblia, verá al Señor. Y vamos a ver, amados hermanos, vamos a ver ahora dos ejemplos nomás, donde dice que hay gente que tomaron las decisiones drásticas, pero erróneamente. Muchas veces podemos tomarlo equivocadamente, amados hermanos. Y vamos a verlo cuando Saúl quiere sacrificar a Jonathan. En 1 Samuel 14. ¿Qué dice? 1 Samuel 14 dice 24 al 26. Ahí yo les voy leyendo. Dice: pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado aún, no había probado pan. 26 dice: entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. 27. Pero Jonathan no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. 29. Respondió Jonathan: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. 44 y 45 dice así. Dice: y Saúl respondió: así me haga Dios, miren, hermano, así me haga Dios, y aún me añada que sin duda morirás, Jonathan. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonathan, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonathan. Mire, hermano, cómo este rey, amados hermanos, estando el pueblo cansado que habían venido de Israel a cierto lugar a pelear con los enemigos de ellos, amados hermanos, dice que ellos les dijo, les juramentó que no tenían que comer nada hasta que no vencieran a sus enemigos. Algo absurdo, ellos tenían que estar alimentados, hermanos. Y después, por este mandamiento que dio este hombre, el pueblo cayó en pecado contra Jehová Dios, hermano, porque mató animales y se los empezó a comer con sangre, hermano. Y Saúl quiso cometer el grande pecado de matar a Jonathan, porque Jonathan Dios lo había usado en esa batalla para darle libertad al pueblo. Usted lo puede leer, cómo fue que Dios usó grandemente a Jonathan, amados hermanos, y se traspasaban los enemigos entre sí con las lanzas, porque el temor de Dios a través de Jonathan había caído en el pueblo. Entonces, amados hermanos, qué importante es entender que este hombre dijo: el que comió conforme a mi juramento va a morir. Y él se enteró que era Jonathan, amados hermanos. Y el pueblo dijo: no va a morir, hermanos, y no lo mataron. Fue un absurdo. Entonces, a veces nosotros podemos, por no conocer bien las escrituras, conocemos una parte, otra parte, y creemos que ya lo sabemos. Por eso la Biblia, tiene que usted leer la de Génesis, Apocalipsis, y de ahí seguirla leyendo, hermano. Si no, hay gente que se confunde, y por eso forman los testigos de Jehová, han formado los mormones, han formado tantas sectas por no entender las escrituras. Y vamos a ver el último ejemplo, hermano, que está de Jefte, el 9º juez de Israel. Vamos a ver qué hizo este hombre también. Jueces capítulo 11. Dice así. 29. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefte y pasó por Galaad y Manasés
y de allí pasó Mispa de Galá, y de Mispa de Galá pasó a los hijos de Amón. 32, dice así. Y fue Jefte hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. 34 al 40 dice así. Entonces volvió Jefte a Mispa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su única hija. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir su padre, volvió a decirle ella a su padre, concédeme esto. Déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo, ve. Y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. Mira, aquí hay una enseñanza, amados hermanos, de un error. Esto no era bíblico, amados hermanos. Este hombre hizo una promesa en contra, amados. O sea, una promesa que no era un mandamiento, era algo, amados hermanos, que no era correcto lo que él hizo, amados hermanos. Pero este hombre quiso respetar lo que había hecho, amados hermanos. Él le había prometido a Dios que iba a sacrificar. No es que la iba a matar, hermanos, sino que no la iba a dejar que se case. Porque aquí hay unas traducciones que no son claras, amados hermanos, porque usted piense que del hebreo o del arameo al español pasaron por muchos idiomas, amados hermanos. No es que la mató porque Dios no permitía sacrificios humanos, sino que no la dejó casar, amados hermanos. Era virgen y quedó virgen hasta el día de su muerte. Y para las niñas israelitas era una deshonra, amados hermanos, no casarse, amados hermanos. Ellas necesitaban tener sus hijos, su familia, porque mientras más hijos tenían, eran mayormente bendecidos, eran mayormente alabados, amados hermanos. Era una mayor honra, amados hermanos, para las mujeres en ese tiempo. Ahora, amados hermanos, nosotros vemos, amados hermanos, qué importante es conocer las escrituras, hermanos, qué importante es conocer la palabra de Dios. Y como conclusión, amados hermanos, dice, los creyentes tienen que tomar decisiones que aunque les duelan y estén fundadas en la palabra, tenemos que hacerlo. Aún porque así seremos bendecidos y creceremos en la gracia de Dios sin temor de equivocarnos. David cometió un gran error de no matar a su hijo cuando violó a su hermana. Según la ley, él tenía que hacerlo, y por eso el otro hermano tuvo que hacer lo que tenía que hacer el rey Absalón, y ahí vino la desgracia en ese tiempo para la familia del rey. Porque nosotros no tenemos que, aunque sean nuestros hijos, no solaparles su pecado. Hay madres que ven que sus hijos violaron a su sobrina y la mataron, y le solapan, hermanos, la sinvergüencería, el crimen. Usted tiene que entregarlo. Si ellos cometieron ese pecado, usted tiene que entregarlo a las autoridades. Ellos ya saben que si van a la cárcel los van a violar, los van a matar, les van a hacer lo que sea, amados hermanos, pero si ellos lo hicieron, ellos lo buscaron. Un ejemplo que doy, que uno tiene que ser duro, hermano. Si ve uno que un hijo está cometiendo algo que a Dios no le agrada, nosotros tenemos que exhortarlos y hablarles con amor, amados hermanos. Y si han cometido una infracción legal, nosotros, amados hermanos, tenemos que entregarlo a la justicia, aunque nos duele el alma, el corazón. Por eso hay que exhortar a nuestra familia que busque a Dios y hacerles entender las consecuencias del pecado del hombre, amados, y que nosotros no vamos a solaparle en el momento que ellos decidan transgredir a Dios. A su nombre. Dice, el Señor nos llama a cumplir. ¿A qué nos llama Dios, hermano? A cumplir lo que le prometamos. Solamente que esta promesa esté de acuerdo a la palabra, a las promesas de Dios. Todo conforme a las escrituras, hermano. Por eso toda promesa, todo lo que hagamos conforme a la palabra de Dios, para no caer en errores, amados hermanos, como han caído muchos en la Biblia. Oremos, amados hermanos, dando gracias a Dios. Padre, gracias.
Gracias te damos por esta palabra, oh Padre, que tu buen espíritu, Padre, nos enseña a ser gente de carácter, Padre, gente de decisiones, Padre, gente, Padre, que haga cumplir tu palabra, Señor, y que cumplamos nosotros, que seamos duros con nuestra carne, Padre, y que le ordenemos que hay que someterse a Dios, que lo que le prometemos a Dios tenemos que cumplirlo, Padre, cuando sea conforme a tu palabra, Señor, y que tenemos que ser drásticos, Padre, contra el pecado y contra la iniquidad, contra el adulterio, la fornicación y contra toda maldad, Señor. Espíritu Santo, alce su manito al cielo, alce sus manitos al cielo, hermano. Y dígale, Espíritu Santo, lléname, Señor, de carácter, dígale, lléname del carácter de tu palabra, Señor, para tomar todas las decisiones que haya que tomar, Señor. En el nombre de Jesús, hazme capaz de ser como fueron tus siervos, Padre, los grandes tuyos que cumplieron, Padre. Y por eso en esta hora están gozándose contigo en la patria celestial, Padre, y gobernarán contigo, Señor, en el milenio, Padre, porque nosotros también queremos hacerlo, Padre. Bendice a la hermana Esther, Padre, su familia, derrama bendición más y más sobreabundante, que no le falte en la economía, que no le falte en la fuerza, en la salud, Padre mío. A mi hermana Esther, mi hermana Juanita, a todos sus hijos, Padre, a toda su familia, Padre. Provéeles para las necesidades y conforta los vacíos, Padre. Gracias te doy por la hermana Rosita, el hermano Luis, mi hermano Abel, Padre, y todos los que van a escuchar. Llena, dígale, hermano, abra su manito y dígale, llena este vaso, Padre, llénalo, Espíritu Santo, lléname, dígale del deseo de leer tu palabra. Lléname del deseo de obedecer tu palabra, Señor. Lléname, dígale, del fuego de Dios. Caiga el fuego, dígale, caiga, descienda sobre mi vida, dígale, el fuego de Dios. Fuego entre de la mollera de la cabeza, la planta de los pies, entre ese fuego, dígale, recibo, Señor, recibo ese fuego, dígale, hermano, créalo, porque esto es por fe y para fe, recibimos, Padre, el fuego de Dios, y consume las enfermedades, consume toda maldad, miseria, pobreza, todo lo que esté, Padre mío, en contra de tu palabra, consúmelo de nuestras vidas, Dios mío. En el nombre de Jesús te damos gracias creyendo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hermana Esther.